Seguimos rapidísima la tanda porque hay tanto, pero tanto para decir. ¿Qué tenemos para decir, Gaby? Repito, la línea telefónica de WhatsApp ¿De Ale? es 092 51 54 04 para comunicarte con nosotros, agendalo porque está bueno que lo tenga, porque vamos aparte de recibir los mensajitos, queremos también recibir fotos de esos stickers Andan por todos lados. que anduvimos regalando y hay para regalar, así que pídanlo a cualquiera de nosotros. A ver dónde están pegados. En termos, ventanas, autos, motos, bicicletas. Queremos fotos también. A mí me gustaría que la gente por ahí elija una de sus ventanas de su casa y pusiera el termito con el mate ahí. Claro. Si quieren salir en la foto, mejor todavía. Mándennos las fotitos, por favor, al 092 51 54 04. También tenemos nuestro Facebook, La Ventana Programa, nuestro canal de YouTube, La Ventana Programa, e Instagram, en La Ventana Tu Lugar. Nos pueden encontrar en todos lados. Estamos en todos lados. Todos lados. Patricia, Somos una ventana. seguimos. Seguimos. Con la historia Seguimos, detrás lo sigo escuchando. del mito de Francisco Piria. Bueno, un buen día, X, Francisco se le da por ir a recorrer tierras por ahí lejanas. O no. Sé que no te va a gustar la palabra, pero lo voy a usar. Había una zona X de muchos cerros y que se conocía como el desierto de San Felipe y Santiago de Montevideo. Desierto de San Desierto. Felipe. Desierto. Y Patricia va a explicar por qué queda mejor otra palabra. No, era en otro marco. El concepto de desierto ya sabemos por qué es desierto, porque obviamente no es poblado, entonces es un desierto. Solo que no me quiero adelantar en lo que vamos a hablar con respecto a Piriápolis y a lo que Francisco Piria realmente nombró como Piriápolis, que no fue Piriápolis. Y eran los arenales más que desierto. Por eso en realidad eran arenales, no es desierto. Uruguay no tiene desierto, Claro. son arenales. Por eso yo tan precisa en mi deformación, en el marco de poner los conceptos, dije no, desierto no, arenales. Pero el desierto es un aspecto polisémico, se puede entender desde muchos lugares. Claro. Desde Montevideo hay un espacio que ya es desierto para ellos. Yo me imagino que tal vez lo vio no del lado del mar, del río, Claro. sino del otro lado. Y al ver los médanos ahí, él pensó Claro. que era un desierto. No sé si había visto que estaba la costa Sí, igual cerca. no es Son Piria arenales. el que nombra lo. Ah, no, se le llamaba. Se le Desierto llamaba. Justamente. Claro. Ya Porque tenía es un nombre un popular. símil a un desierto, Claro. con los arenales. símil. Claro, sí, ¿no? Como si totalmente. fueran dunas, un símil. También recordemos que eran tierras que por ahí no eran tampoco muy buscadas. No, muy cotizadas, seguramente Claro. no, seguramente no. Y lo creo sé, que ahí también seguramente vio no. Claro. un lindo lugar como Pero para. exactamente, esa es la parte visionaria de él, ver que ese lugar podía tener sentido lo que él iba a crear. Bueno, Ese citando a ensayo. Pedro Millán, toma del libro Medición y Repartos de Tierra el límite de la jurisdicción original de Montevideo, toma como límite el cerro Pan de Azúcar y como mojón, y las sierras de Maldonado hacia la costa, lo que sería hoy el cerro San Antonio. Claro. O sea que era parte, digamos, de ese gran Montevideo, ¿no? Era grande Montevideo. Y según el reparto de lo que decía este señor, que bueno, es un libro, ¿no? Claro, claro. Hay que Ahora, sí. hacemos- era una zona inhóspita, inaccesible, siendo que lo más cerca que llegaba el ferrocarril en 1895 es a la estación Las Sierras, hoy sería Gregorio Aznares, y el ferrocarril llega al Pan de Azúcar en 1910 recién. Claro. O sea, veamos toda la dificultad que esto se daba para poder hacer más grande este sueño para él. Claro. Porque yo creo que cuanto más palos en la rueda se le ponían a este hombre, Eran desafíos. más desafiante él Claro. se... Y bueno, a ver, la comunicación que más había en ese momento era la fluvial, o sea, de puerto en puerto. Y acá es un detalle muy importante. Piria ve en ese lugar un puerto casi natural, Claro. que es el que vemos hoy, ¿no? El puerto Claro, de sí. Piriápolis.
y que de ahí el MAS queda totalmente fijado con ese puerto. Claro. Y cuando se le fijaba algo, este hombre No paraba, no paraba. iba derecho. A modo tal que no fue autorizado su petición formal hacia hacia presidencia, que era Valle, claro. el presidente de ese momento, y lo hace de todas formas. ¿A quién le iba a decir? ¿Qué le decía después que hizo el puerto? Claro, ¿qué le vas a decir? No, sáquelo del puerto. Desoyendo la negativa de la presidencia. Por eso digo que este hombre iba, como decía Patricia, vamos y vamos. Sí, sí. No le importaba no lo asustaba el acertijo, por decirlo de alguna manera. Iba a lo seguro porque también él iba a hacer eso sabiendo que todo lo que conllevaba después era positivo. Pero indudablemente, indudablemente. Bueno, y entonces encuentra este hermoso y desafiante paraíso, Sí. por así llamarlo, Sí. donde él empieza a ver, no con una visión normal de lo hermoso que sería la naturaleza y el mar llegando y demás a esa... uno trata de imaginarse eso. Claro, sí. ¿no? De esa, hay algunas fotitos, inclusive, que ya el balneario ya armado del viejo Piriápolis, pero que se imagina todo eso que pensó. Pero acá el dato también muy importante. Piria hace conocer ese lugar por los viñedos. Claro, también. Fue al vino, pero no va al vino, digamos, ese vino que te tomás, ¿viste? No. Vino de mesa, no. No, entra compitiendo con los mejores vinos que había en el Uruguay. O sea, ya ganando, y empieza a rondar en esa Montevideo lejana el nombre de Piriápolis. Se empezaba a armar esto. Si bien que, como hemos entendido, también lo hacían de una manera un poco burlona, ¿no, Patricia? Bueno, Cuando sí. se empezaba a hablar de este Piriápolis. En realidad, Francisco Piria quería mencionarla a la ciudad, a su ciudad, a la que iba a conformar, formar, fundar, la ciudad del sol, Heliópolis. Así quería él nombrarla, Heliópolis. Y cuando empezaron a decirle en aquella época Piriápolis, era de alguna manera burlándose de que él tuviera esa idea de crear una ciudad sobre arenales, el desierto, sobre arenales. Entonces se le decía que era Piriápolis, de alguna manera aludiendo a su ego, ¿no? Una ciudad para él, ¿no? Sin embargo, nada que ver. Él lo que quería era Heliópolis. Y Heliópolis tiene mucho que ver o tiene relación con la alquimia. Es decir, el mayor alquimista del siglo XX, Fulcanelli, tenía dos obras, son las más importantes, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, esas dos obras, y ahí habla de la logia o los hermanos de Heliópolis, es decir, los hermanos de la Heliópolis, es decir, de la Ciudad del Sol. La Ciudad del Sol viene de Campanella, que era un fraile dominico y filósofo que escribió ese libro, La Ciudad del Sol, en 1602, ¿no? Y que se asocia mucho con una obra determinante para los Rosacruces. ¿Vieron todo lo que les estoy planteando? Impresionante. Entonces, que es base para algunos historiadores de lo que es la francmasonería. Todo lo estoy diciendo entre comillas, ¿verdad? Para que los oyentes decidan ellos sí o no. Acá estamos mencionando que no es en vano ponerle a una ciudad de Heliópolis. Heliópolis viene, en realidad, la Ciudad del Sol, es el resurgimiento del ave fénix y viene directamente de los conocimientos egipcios, pero son la base de la alquimia moderna, de la alquimia del siglo XX. Y ahí podríamos ver la relación del Piria alquimista. Simplemente eso. Genial. Lo que tiene que ver con Piriápolis era un juego de la gente. No, pero contextualizándolo está muy bueno. En definitiva termina siendo Piriápolis. Pero él quería una ciudad ideal. La Ciudad del Sol es la ciudad ideal. Porque él era, antes que nada, un idealista. Un idealista. Socialismo triunfante, socialismo utópico era lo que él quería. Un idealista. Y para el idealismo, lo determinante es una ciudad ideal, ¿no? Y no lo tapaba para nada. No, para nada. Cada cosa que se Para propuso, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Exactamente. Bueno, totalmente. ¿Quieren saber a precisión cuándo fue más popular
cuándo se hizo más popular Piria? Sí, A ver, sí, ¿cuándo sí, fue? ¿cuándo? Decime. El gran salto a la opinión pública Sí. sale en 1888 y vamos a nombrar a otro personaje histórico. A ver. Cuando la Tribuna Popular publica la gran operación del día. No era ni más ni menos que Francisco Piria había vendido toda su cartera de tierras a Reus. Reus muy vinculado a lo que es el Banco Nacional. Claro. Y bueno, y digo como para poner Claro. hacerlos contemporáneos, ¿no? Sí, También. sí. Sí, O sea que ahí es donde se empieza a escuchar, ya lejos de burlarse, la Claro. gente dice, epa, ¿qué pasa acá? claro. Acá aparece Otra otra cosa. persona Claro, se lo comienza a respetar, a además. tallar grande. Comienza a respetar. Teniendo en cuenta que yo hacía este medio chistecito, ¿no? De ir para aquellos lares, pero el tipo quedó tan enamorado de ese lugar que me imagino que en su visión ya vio todo lo que venía. Sí. Que un mes de haberlo conocido, ya estaba firmando la compra de 2.700 hectáreas. 2.700 Al mes hectáreas. justito de haberlo conocido. A ver, capaz de decir un mes, hoy por hoy, sí, que le he llamado, que hacemos el contrato. En ese momento era muy ágil la compra. Y claro, obviamente que habrá hecho su negocio también, ¿no? No, sí, eso lo sabemos, ¿no? Pero lo visionario que era. Seguimos insistiendo con lo mismo, ¿no? 2.700 hectáreas. Sí. Qué gran parte del país. Bueno, como les decía, la palabra inflación la utiliza muchas veces Piria, como que los precios estaban inflados. Cuando quiebra Reus, también es la quiebra obviamente del Banco Nacional en julio de 1890, una crisis económica sin precedentes que tuvo el Uruguay hasta el momento, encuentra a Piria con muchísimo dinero. ¿No? Las oportunidades, Claro. estas contrastes gigantes que hay hasta el día de hoy. Sí, totalmente. O sea, hasta Sí. la crisis que nosotros vemos, hay mucha Sí, gente, sí, como sí, sabemos, que Sí, que se ve beneficiada totalmente. por este tipo de crisis, ¿no? Bueno, lo encuentra con este caudal de dinero y en noviembre de ese año, y en ese contexto económico de nuestro país, compra lo que les decía que iba a ser Piriápolis. Y contar otro detalle, del año 1888 a 1890, Francisco Piria triplicó su fortuna por el valor adquisitivo. Claro. En 2 años. Mire usted. O sea, bien. resumiendo, Muy bien. Sí. vendió a precios inimaginables que luego se iban a desplomar. Pero que así y todo, la gente tenía que seguir pagándole con estos famosos Claro, bonos. O sea que la entrada era incalculable. O sea que la tendría, porque era todo álgebra. Claro. Tenía todo más o menos. Pero siempre era una cuentagotas, ¿no? Que lo lleva a ser, bueno. ¿Algo más quieren decir? Un gran de empresario, de esta etapa? Sí, un gran empresario. economista, tenía todos los saberes. Sabía muy bien. Claro. Yo les comento algo, a ver, sigo citando a Piria. Cite. En todas mis empresas yo concibo, abarco, mentalmente ejecuto y lógicamente procedo como quien resuelve una operación de álgebra. Resuelvo mis operaciones y no me equivoco nunca. Mi guía es mi criterio. Una persona que dice... No me equivoco nunca. No me equivoco nunca o tiene un ego impresionante, Claro. que puede ser. Sí, que ¿Qué lo le decía tenía algo, seguro. producción? A ver, Me Juan. declaro fanático de Piria. Fanático. Es más, se lo va a tatuar a esto Se va a tatuar a Excelente. a las palabras frase, de Piria. excelente. El lema, no me equivoco nunca. No me equivoco nunca. Bueno, tendría que haber un poco de música de suspenso para esto, ¿no? Pero una persona que dice no me equivoco nunca es o un ego, como dijimos, Sí, muy, totalmente. muy Inflado. grande, Sí. o realmente que sabía que no se iba a equivocar. Piria se hace sumamente famoso en 1898 con la publicación del libro, como bien mencionaba Patricia, El socialismo triunfante, o lo que sería Mi país dentro de 200 años, donde Piria imagina no solamente a Uruguay, sino también al mundo entero en el año 2098.
Exactamente. Hacía referencia Es lo al que libro. hace. Exactamente, ese es el libro que publica y lo que estoy citando es de ese libro, donde él abarca varias cosas, también todo lo que fue la construcción de todo lo que era Heliópolis. Claro. Pero es muy, muy interesante verlo también desde ese lugar, porque ahí mezcla también toda esa parte, digamos, directamente esotérica, oculta, ocultista, hermética, ¿no? Del hermetismo, hermética, alquímica, por alquimista, bueno, en fin, todo ese saber que va adquiriendo, y que no vamos a decir que lo adquirió solo el niño, aquel que comenzó con la formación jesuita, sino que en realidad esa formación le permitió abrir la cabeza. Pero yo lo que quería solo hacer esta apreciación, que no hay que olvidar que más allá de que estamos hablando de una individualidad, de una subjetividad, es un momento histórico donde están viniendo, por decirlo así, al Río de la Plata, todo lo que son las corrientes espiritualistas de entre siglos. Entre fines del siglo XIX y principio del XX, podemos hablar de, vamos a decir 1870, 1880 hasta 1910, viene un conjunto de corrientes espiritualistas que también estaban muy en boga, por decirlo así, dentro de los grupos intelectuales. Estamos hablando del espiritismo, estamos hablando de la teosofía, estamos hablando de conocimiento oculto, estamos hablando de alquimia, estamos hablando de lo hermético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, sí, no es ninguna excepción. ¿Por qué? Porque no solo es la formación personal que tuviera Piria y su propia mirada y su formación, sino también que el contexto histórico daba para ello. Hay estudios específicos que se hablan de todas estas corrientes espiritualistas que llegan, como llegan las corrientes ideológicas, tanto el socialismo como el anarquismo, todo lo que construye nuestro Río de la Plata, digo porque tanto en Buenos Aires como en Montevideo, por eso hago solo esa asociación. Y en ese sentido no podemos dejar nunca la época. Entonces, hablar de alquimia en aquel momento era casi hasta, diría, común dentro de determinados círculos, que se me entienda, ¿verdad? Claro. Dentro de grupos intelectuales, estoy diciendo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no se tenga el saber oculto. El saber realmente él lo tenía y ya, bueno, eso ya corre por cuenta de estudiar a ese Piria alquimista, o como muchos lo ponen entre signos de interrogación, Piria alquimista. Bueno, eso cada uno queda, como decimos cuando hacemos literatura, cada lector queda a criterio de cada lector, bueno, queda a criterio de cada oyente, ¿no? Claro, totalmente. O cada uno que quiera estudiarlo. O quiera estudiarlo, ¿verdad? Bueno, y ver las diferentes visiones y demás de historiadores y biógrafos, ¿no? Sí, lo que sí cabe mencionar es que cada cosa que este señor Francisco Piria hizo, lo hizo por algo. O sea, no dejaba nada al azar. Y bueno, y obviamente también una cosa que cabe mencionar es que una vez que él deja este plano terrenal, es donde por ahí empieza el mito, la curiosidad, siempre, lo místico. Sí. Era como, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ya que me dieron esta posibilidad de explayarme, por favor, hago referencia al Mago de Oz. ¿Se acuerdan del cuento del Mago de Oz? Cuento clásico. Que estaba el Mago de Oz, pero estaba en otro. Era como, bueno, hablo de esto porque realmente durante su vida, y contado por muchos pueblerinos de Piriápolis, era como, está, pero no lo vemos, no. ¿Se entiende? Sí, claro, se entiende. Sí, esa alegoría, bueno, por eso digo, no es para faltarle respeto, ni mucho menos a una personalidad, pero sí lo veo como esto, ¿no? De cómo él mismo fue dejando este legado artístico, claro, dejando cada una de estos pasajes vitales que él dejaba en sus obras, pero también manteniendo eso. Claro. Una cosa, y me voy a adelantar y después vuelvo para atrás, pero una de las cosas que siempre me impactó a mí desde que conocí el castillo por primera vez era que no me cerraba. Hay que hacer un poco. ¿Hay alguna imagen después como para ver del castillo puntualmente? Porque si miramos los laterales, hay dos puertas enormes que como que no condecían en el castillo. Y bueno, y ahí es donde habla un poco de lo misterio, del misterio que él mantenía también. Claro. No solo para él, que si supieran si él estaba o no dentro del castillo, porque habitualmente se utilizaban los carruajes, uno sabía que venían el carruaje, claro, ¿no? Sino a sus invitados le pasaba lo mismo.
él, por ahí había mucha gente que estaba viviendo en el castillo y que la gente no sabía. Si Porque estaba o no veían estaba. entrar por un lado del castillo el carruaje y salir. Ese es justamente el castillo que está en ruinas en Argentina, Que también es de Piria. que también es de Piria, ¿no? Claro. Y que es una Hermoso. pena, obviamente, ver esa arquitectura. Sí, pero que una arquitectura hermosa también. Ahí estamos. A ver, sí. No. Pero ya va a estar la imagen del castillo. Una vamos a encontrar. Igual que linda foto, está bueno que la gente las pueda estar apreciando. Sí. Hermosas fotos. Bueno, y como decía también, se mezcló. Valle? Ese era, sí, bueno, se mezcló. No, pero está bien. Está Valle acodado. Puede aparecer. Yo mando mucho, bueno, debo hacerme a culpa de que yo mando mucho material. José Valle y Ordóñez, Y vamos a sobre todo, aclarar. no, acodado. esa foto en particular de Valle también, lo que llamaba la atención es que habitualmente las fotos Sí. del presidente Valle eran como más... No, ese está descontracturado, Exactamente. ¿no? Está como si estuviera en un bar, en Exactamente. realidad. Una está cosa Relajado, en la amena. calle, muy relajado. Muy relajado, ¿no? Relajado. Bueno, vamos, entonces como les Volvemos al decía, castillo, sí. Volvemos al castillo y no saben si estamos o no. Claro. Porque en realidad como entramos, ¿se entiende? Y eso Todo siempre fue un entrada, detalle que lateral. Claro. ahora vamos a las funciones. Las primeras funciones de Piria por esos lares, ¿no? Claro. Lo primero que hizo, como decíamos, es sembrar los campos áridos, campos con mucha piedra y demás. Hizo cultivar, entre otras cosas, olivos traídos desde la Italia, Mire usted, Los olivos. castañas, tabaco y viñedos franceses. Impresionante. O sea, con esto ya estamos dando una pauta de cómo quería llegar al mercado, ¿no? Claro, y eso lo exportaba, ¿verdad? Lo exportaba. Y sabe que nosotros tenemos un gran literario. ¿Quiere decir algo con respecto a Mario Benedetti? Porque es acá donde puede nombrar a su abuelo. Yo estaba viendo que me estabas hablando de los olivos que los exportaban a Buenos Aires. También. Y a mansiones ostentosas. También. Bueno, Mario Benedetti, ¿por qué decimos Mario Padre. Benedetti? Sí. Bruno. El papá de Mario Benedetti Exactamente. es mandado a buscar, traído, era enólogo, por Francisco Piria justamente para que acompañe todo este proceso de los viñedos. O sea que vemos cronológicamente que llega el papá, posteriormente nace Mario y está. Una de nuestras grandes figuras, ¿verdad? No lo Sin tenía ese lugar a datito, dudas. discúlpeme, pero no lo tenía. No, ese Que es datito. decir No lo tenía que ese el datito. padre de Mario Benedetti, le decimos a la audiencia, el padre de Mario Benedetti, entonces fue traído de alguna manera, invitado por Piria a venir a trabajar con él. O sea que la existencia de Mario Benedetti De alguna capaz que manera. tuvo algo que ver porque el Piria trajo al padre. Sí, yo creo que en realidad Mire Piria usted. trajo al padre sabiendo que iba a ser Mario Benedetti. ¿Quién iba a ser Mario Benedetti? Pero El- qué gran el- dato ha tirado que yo no lo tenía tampoco. ¿No? Y Bueno, la audiencia estoy seguro que tampoco lo tenía. Y puede ser que lo supieran, Algunos sí, capaz que sí, pero- yo creo que no hay nada casual, por eso te digo que yo no sé si este hombre no sabía también quién. Siguiendo a la línea de postre- que también podía llegar a ser un poco mago, lo Claro. decimos entre comillas y con mucho respeto, ¿no? Realmente no creo que llegara a ver la existencia de Mario Benedetti, pero sí la existencia de Bruno Benedetti, que le venía también. Ni hablar, y que era Muy bien, era una uno de los excelencia. mejores. Se rodeó de los mejores. Eso también es importante entender. Muy importante. Sí, Por es favor. muy importante justamente cuando uno, dentro de Sí. de este ego, Sí. no voy a decir soberbia, pero puede ser también, saber sus limitaciones. Claro, Y ahí es donde está lo importante de quién se rodea. exactamente. Porque por ahí capaz decía, sí, vino, pero yo no quiero entrar con un vino medio... ¿Y en Yo qué quiero un Claro. buen vino. Y quería un buen nivel. ¿Y en qué rubros coloca el dinero? Claro, Son dos totalmente. cosas determinantes, porque muchos pudieron ser imperio, pero si colocan el dinero en diferentes lugares, termina, desapareciendo, e inclusive con pérdidas que pueden ser inclusive de robos, ¿no? En determinadas empresas diferentes, rubros diferentes. Él sabía muy bien en qué rubros acampar, por decirlo así, ¿verdad? Valga la metáfora. Eso es muy importante, en qué rubros colocaba el dinero.
Pues en ese ese perfil momento. economista que tenía también, ¿no? Claro, Sí. toda una operación Y de no se álgebra. equivocaba en nada, como dice. ¿Nos podría dar alguna cosita de cómo hacía, no? Claro, un una- poquito. Bueno, Hay que indagar en el libro. Sí, ni El hablar. socialismo Totalmente. triunfante. capaz que están los ¿Cómo es el consejos libro, ahí. Patricia? El socialismo triunfante El se llama, y socialismo se triunfante. llama Lo que será mi país dentro de 200 años, es decir, en el 2098. Porque aparte Lo que escribió el será libro. Uruguay en el Es año impresionante todo lo que 2098. Y ahí incorpora, bueno, diferentes visiones, ¿no? Inclusive el concepto de fin del mundo. Ya que Claro, estamos mire usted. hablando tanto del fin del mundo y que se habla tanto de que termina este ciclo humano y tanto, también menciona ese aspecto En el del libro. fin del mundo. Inclusive nombra el lugar, que es San Rivera, donde realmente la gente que estuviera en ese espacio energético se salvaría de la gran catástrofe, del Mira. final, del gran terremoto. Solamente eso digo porque es un tema muy escabroso para entrar Claro, sí, ¿no? Y algunos podrán decir, están hablando de Piria y salen con esto. No, es que lean el libro de Piria, él lo Claro. dice. Él lo dice. Él lo dice. Bueno, y tener en cuenta ¿Ah? que esta zona de Piriápolis también es una También, es muy energética, ¿no? Perdón, también quiero sí, decir sí, que se muchos siente. de estos datos están desarrollados y muy bien planteados, disculpen que los corté, No, por favor. ¿no? Por Jorge Floriano, que es un texto, un artículo, casi ensayo que hace Francisco Piria, El hombre y la obra, Jorge Floriano, que es muy interesante porque ahí habla justamente de también el fin del mundo. Por supuesto, él es muy delicado, plantea muchas interrogantes al respecto, pero expone la idea de Piria, ¿no? Después cada uno lo piensa a su manera, lo interpreta Ni a su hablar. manera, pero me resulta muy interesante este trabajo de este señor, que lo pueden encontrar en internet. Muy bien. Contextualizando, sí, dígame. Estamos llegando a una hora de programa. ¿Le parece si repetimos los medios de comunicación y vamos a la segunda tanda del programa? Impecable. ¿Cómo no? Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 092 51 5404, a nuestras redes sociales, Facebook, La Ventana Programa, YouTube, nuestro canal también, se pueden suscribir ahí, tocar la campanita, que siempre va a salir nuestro short, nuestros videos, los programas van a estar ahí también, en La Ventana Programa, y en Instagram, La Ventana a tu lugar. Obviamente que salimos en vivo por RO Contenidos, y queremos agradecer también a la producción de RO Contenidos y Sacramento FM que nos da el espacio. Muchas gracias. Ya volvemos. No te pierdas ninguna jugada. En Óptica Ruglio te esperamos siempre con promociones convenientes, buenos precios y distintas opciones para lo que necesites. Óptica Ruglio en Colonia Salud Visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte.